El sol, aún tímido tras las nubes, teñía el cielo de tonos rosados y anaranjados, pintando el suelo de una humilde morada con suaves reflejos. Dentro de ella, una niña, los ojos brillando con la fe de quien aún no conoce la sombra de la duda, se preparaba para su oración matinal. No era una oración formal, sino un diálogo silencioso con María, la Madre de Jesús, la protectora de los inocentes, la oyente de los susurros del alma. La niña sentía, en lo más profundo de su ser, la presencia de la Santa, un calor reconfortante que la envolvía como un abrazo acogedor. Era una conexión inquebrantable, una certeza de que, incluso en medio de la oscuridad, siempre habría un rayo de esperanza. Pero esta imagen, tan plena de inocencia y fe, no representaba únicamente un escenario ideal. El niño, a pesar de su devoción, cargaba con la carga de una realidad más compleja. Las alegrías y las tristezas, las victorias y las derrotas, las pequeñas decepciones y las grandes esperanzas, todo se mezclaba en su corazón como un torbellino de emociones. La vida, con su imprevisibilidad y sus desafíos, comenzaba a mostrarse en toda su magnitud. La fe, aún tan pura, se encontraba con la realidad, con sus matices y contrastes. El niño, aún sin la madurez necesaria para descifrar las complejidades del mundo, comenzaba a cuestionarse. La oración, antes un refugio seguro, parecía perder su poder, su capacidad de apaciguar y consolar. La atmósfera de aquella casa, antes repleta de fe y esperanza, comenzaba a verse atravesada por una creciente sombra de incertidumbre y angustia. Las dificultades, antes mínimas y casi imperceptibles, se intensificaban, como si el destino estuviera tejiendo una alfombra de pruebas para poner a prueba la fortaleza de esa niña. La fe, tan presente e inquebrantable, era ahora sometida a la prueba, confrontada con las adversidades de la vida. La niña, en medio de este torbellino de emociones, se sentía perdida, como una embarcación sin rumbo en medio de una tempestad. La esperanza, que antes brillaba como un faro, parecía apagarse, dejándola en tinieblas. Y en el silencio de la duda, la niña se preguntaba, ¿es capaz la fe de resistir todas las tormentas? ¿La oración aún posee el poder de iluminar el camino? Este, sin embargo, no es un relato de sufrimiento sin propósito. La historia de la niña, en su búsqueda de la luz, no se limita a la oscuridad de las adversidades. Dentro de la complejidad de la narrativa se encuentra la semilla de la esperanza. Un toque de gentileza, un acto de compasión, un gesto inesperado de bondad, como un rayo de sol que corta la neblina de la noche. Es en ese instante de fragilidad que la niña, mirando más allá del dolor, percibe un nuevo sentido. La presencia de María, la protectora, no se manifestaba solo en momentos de alegría, sino también en los instantes más oscuros, en medio de la tormenta. La oración, antes un grito perdido en el viento, se transforma en un ancla que la sostiene en medio de la turbulencia. La fe, ahora más robusta, más madura, conduce a la niña hacia un futuro de esperanza, donde la gracia de María se manifiesta en cada paso, en cada sonrisa, en cada nueva mañana. El viaje no concluye aquí. La niña, a través de su fe, se convertirá en un faro de luz, iluminando el camino para quienes la rodean. La fe, renovada y fortalecida, no es un destino, sino un itinerario incesante. Es un faro que requiere ser constantemente abastecido, una llama que necesita preservarse del viento de la incredulidad. Ahora, considere cómo esa llama se mantiene encendida en medio de las adversidades. No se trata de eludir los desafíos, sino de aprender a lidiar con ellos, reconociendo que, incluso en las situaciones más sombrías, existe la posibilidad de encontrar la luz.
Imagine una planta que, en medio de un árido desierto, encuentra una pequeña grieta húmeda. En esa hendidura, la semilla de la esperanza florece, a pesar de la aparente imposibilidad. Así es con la fe. Incluso en medio de los momentos de oscuridad, la fe encuentra una forma de crecer, de fortalecerse, de florecer. Por otro lado, la fe no se nutre únicamente de momentos de serenidad. Necesita ser alimentada por los momentos difíciles, por las pruebas que la desafían a ir más allá de sus límites. Es como un músculo que precisa ser ejercitado para fortalecerse. El niño, en su travesía, encuentra obstáculos que lo hacen cuestionar sus propias creencias, sus propias convicciones. Esta es la oportunidad para que la fe se profundice. No se trata de ignorar el dolor, sino de utilizarlo como un catalizador para el crecimiento espiritual. Un aprendizaje fundamental que surge de la experiencia. Otra capa crucial de la fe es su capacidad de trascender las limitaciones humanas. Observe cómo la fe nos permite ver más allá de lo visible, más allá de lo inmediato. A veces la fe nos impulsa a tomar decisiones que desde la perspectiva humana parecen irracionales. Es un salto de fe, un salto a lo desconocido, donde la razón cede su lugar a la confianza. Imagine un navegante que, en medio de una tormenta implacable, se mantiene firme al timón, guiado por la estrella polar. La estrella, aunque oculta, por la oscuridad representa la fe, la esperanza que nos guía hasta el puerto seguro, incluso cuando la tempestad parece querer hundirnos. Esa creencia inquebrantable, esa confianza incuestionable, es la esencia de la fe. La fe, por lo tanto, es un tesoro que requiere cultivo. Es un jardín que necesita ser regado con perseverancia, paciencia y cuidado. Y como en cualquier jardín, surgen malas hierbas que deben ser eliminadas. Son las dudas, las inseguridades, los miedos. Sin embargo, con un trabajo constante y un cuidado meticuloso, es posible mantenerlo exuberante, repleto de flores y frutos. Es una constante jornada de aprendizaje, de transformación, de crecimiento. Como un artista que, a través de pinceladas cuidadosas, da forma a una obra de arte, la fe se revela en cada detalle de la vida del niño. Y, en cada detalle, una nueva lección, una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. Considerando todas estas sutilezas, como en su propia travesía, usted encuentra esa luz, esa esperanza, esa fe tan vital. Sin embargo, la fe no es un monolito inmutable. Es un río que fluye, adaptándose a las orillas de la vida, cambiando de cauce, pero siempre buscando el océano de la verdad. Observe cómo la fe, en su esencia, es un viaje, repleto de curvas, inesperadas, descensos empinados y picos imponentes. Es un viaje que exige valentía, resiliencia y una profunda comprensión de la propia naturaleza humana, con sus fallas y virtudes. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando se enfrenta a momentos de duda, angustia e incertidumbre. En esos instantes, la fe, como un faro, no se extingue, sino que se transforma, se ajusta, se moldea a las circunstancias. En otras palabras, la fe no es una garantía de ausencia de sufrimiento, sino una fuerza que nos capacita para soportarlo. Considere el ejemplo de un marinero en alta mar. El mar puede ser tempestuoso, las olas implacables, pero el marinero, guiado por la brújula de la fe, encuentra la fuerza para navegar, para resistir, para superar las adversidades. De igual forma, la fe, en su manifestación más profunda, es la fuerza que nos impulsa a atravesar los mares de la vida, incluso cuando las tempestades parecen implacables. Además, la fe se manifiesta a través de pequeños actos de compasión, de gestos de generosidad, de palabras de consuelo.
Observe cómo una sonrisa puede encender una chispa de esperanza, cómo una palabra amiga puede calentar el corazón en medio de la adversidad. Imagine a una persona que, en medio de la pobreza, dedica su tiempo y sus recursos para ayudar a los necesitados. Esta acción, aparentemente sencilla, es una poderosa demostración de fe, un testimonio tangible de la creencia en la bondad y la esperanza. En esos actos de caridad, la fe encuentra su voz más auténtica, más sincera. Otro aspecto fundamental de la fe es su capacidad para conectarnos con lo trascendente. Nos permite percibir la belleza y la maravilla del universo, la inmensidad del cosmos, la profundidad del alma humana. La fe nos posibilita trascender las limitaciones del ego, abriéndonos a algo mayor, a algo más profundo. Esta conexión con lo divino, este encuentro con lo sagrado, es lo que le otorga sentido a nuestra existencia, lo que nos permite sobrellevar las adversidades y encontrar la fortaleza para perseverar. Considere el poder inspirador de una hermosa puesta de sol, la serenidad de un jardín en flor, la armonía de una sinfonía. Estos momentos de contemplación pueden despertar nuestra fe, conectándonos con una fuerza superior. En consecuencia, la fe se manifiesta de innumerables maneras. Se revela en cada acto de esperanza, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada logro, en cada aprendizaje. Es una fuerza que nos acompaña, que nos sostiene, que nos guía. Es un tesoro que requiere ser cuidado y valorado en todas sus sutilezas, en todas sus formas, en cada instante. Y al igual que un río que fluye, la fe, en su travesía, encuentra nuevas formas de expresarse, de manifestarse. La fe, sin embargo, no es un don pasivo, sino un atributo dinámico, forjado por nuestras elecciones y acciones. Imagine un jardín. Las semillas por sí solas no producen flores. Se requiere cultivo, riego y la paciencia de esperar la floración. De igual forma, la fe necesita ser cultivada, alimentada con buenas acciones, con actitudes de amor y compasión. Ahora considere cómo esto se aplica cuando se enfrenta a situaciones desafiantes. ¿Acaso la fe se manifiesta únicamente en momentos de paz y tranquilidad? Definitivamente no. La fe se revela con mayor fuerza precisamente en los momentos de tormenta. Los instantes de turbulencia, de lucha, son pruebas de resistencia que nos impulsan a buscar lo divino en medio de la adversidad. Por otro lado, es fundamental reconocer que la fe no es un escudo contra todo el dolor. A veces, el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, la fe, como un faro, nos guía a través de la oscuridad, iluminando el sendero, incluso cuando la tormenta parece no tener fin. Un ejemplo de ello es la resiliencia de comunidades que, tras desastres naturales, se levantan, fortalecidas por la fe. En este proceso, la fe no elimina el dolor, sino que lo transforma en aprendizaje y resistencia. Nos ayuda a lidiar con lo inevitable, brindándonos la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de la adversidad. Es fundamental también reconocer la fe como un elemento de conexión, un hilo que une a las personas. La fe, en su manifestación más genuina, trasciende los límites geográficos, sociales y culturales. Un acto de caridad, un gesto de compasión, un abrazo fraterno, son ejemplos de cómo la fe crea puentes entre individuos, uniéndolos en una red de apoyo y comprensión. Considere, por ejemplo, la fuerza de una oración colectiva, como en tiempos de crisis, cuando las personas se unen en busca de consuelo y esperanza. Y más que eso, la fe nos impulsa a buscar el bienestar no solo para nosotros mismos, sino para la comunidad en su conjunto. Observe cómo la fe nos inspira a construir puentes, a superar barreras, a buscar soluciones para los problemas sociales.
La fe no es simplemente un atributo personal, sino una fuerza colectiva que nos impulsa a edificar un mundo mejor. Es un incentivo para que busquemos justicia, igualdad y compasión en nuestras acciones cotidianas. Además, la fe nos enseña a reconocer las limitaciones humanas. Nos invita a mirar al otro con compasión, con comprensión, reconociendo la vulnerabilidad y la fragilidad inherentes a cada uno de nosotros. Comprender esta dimensión de la fe es fundamental para construir relaciones sanas y significativas, basadas en la empatía y el respeto. Comprender nuestras limitaciones nos ayuda a comprender la importancia de la búsqueda incesante del autoconocimiento, de la humildad y de la compasión. La fe, más allá de un sentimiento, es una herramienta poderosa para la autotransformación. Imagine una huerta interior en constante evolución. Las semillas, los enseñamientos y las experiencias se siembran y cultivan a lo largo del viaje. Sin embargo, el cultivo no se limita al riego y la poda. Requiere una comprensión profunda de los tipos de plantas que prosperan en nuestra alma. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando se enfrentan conflictos internos. ¿Acaso la fe simplemente ignora nuestras debilidades? Desde luego que no. Más bien, nos permite reconocer esas debilidades sin juicio y nos ofrece el camino hacia el crecimiento. Otro aspecto crucial es la capacidad de la fe para conectarnos con la esperanza. La esperanza no es una ilusión, sino una fuerza vital, un motor que nos impulsa hacia el futuro. Imagine a una persona que se enfrenta a una enfermedad grave. La fe, combinada con la esperanza, no elimina la enfermedad, pero enciende una llama de perseverancia en el corazón, permitiendo que la persona enfrente el desafío con mayor valentía y resiliencia. Esta esperanza, nutrida por la fe, se convierte en una fuerza motriz, impulsando la búsqueda de la curación, de la superación. No obstante, la fe también nos enseña a lidiar con la incertidumbre. Las adversidades y los desafíos de la vida son inevitables. ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando el futuro es incierto, cuando las tormentas de la vida nos azotan? La fe nos enseña a confiar en un plan superior, en un propósito más amplio, incluso cuando no logramos vislumbrar el camino. Es como un navegante que en medio de una implacable tempestad se mantiene firme al timón, guiado por la brújula de la fe, a pesar de la falta de visibilidad. Consideremos también la fe como un catalizador de la compasión. Al observar el sufrimiento ajeno, la fe nos impulsa a tender la mano, a ofrecer apoyo, a buscar soluciones para aliviar el dolor. No es una tarea sencilla, pero es un llamado fundamental que reside en el corazón mismo de la fe. Imagine a un voluntario que dedica su tiempo a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Es en ese acto de compasión, motivado por la fe, donde encontramos un propósito profundo, un significado trascendental en nuestra existencia. Finalmente, la fe nos invita a un diálogo constante con nuestra conciencia. La fe exige que nos preguntemos, ¿cuáles son los valores que me guían? ¿Cuáles son las creencias que me inspiran? ¿Y cómo puedo traducir esos valores y creencias en acciones concretas? Este diálogo interno, esta interrogante constante, es fundamental para el crecimiento espiritual. Es la búsqueda de una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esta introspección, alimentada por la fe, nos permite una mirada más clara hacia nuestras propias acciones y el impacto que tienen en el mundo. Es un proceso continuo de aprendizaje y autodescubrimiento que se convierte en la base para una vida más plena y significativa. La fe, por lo tanto, no es un destino, sino un proceso.
Un proceso de descubrimientos continuos, de aprendizaje constante. Imagínenla como un frondoso árbol. Sus raíces, profundas y firmes, representan los valores y convicciones que sustentan nuestro peregrinaje. Las ramas, que se extienden en 1900 diversas direcciones, simbolizan las múltiples manifestaciones de la fe en nuestra vida. Y las hojas, verdes y vibrantes, representan las experiencias y enseñanzas que nutren nuestro crecimiento espiritual. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a elecciones complejas. No hay fórmulas mágicas, pero la fe, como una brújula, señala el norte, incluso en medio de tormentas existenciales. En este sentido, la fe no ignora la complejidad de la vida, sino que nos equipa para afrontarla con sabiduría y serenidad. Un ejemplo de ello es la capacidad de perdonar. Perdonar no es olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Es una elección consciente, un acto de amor propio, motivado por la fe. Imagine una persona que, tras una gran injusticia, encuentra el camino para perdonar. En este acto, la fe no elimina el dolor de la experiencia, sino que transforma el sufrimiento en una fuerza propulsora para la curación interior. Perdonar no es una tarea fácil, pero es un testimonio de la fortaleza de la fe. Otro aspecto fundamental es la capacidad de la fe para conectarnos con el prójimo, para forjar lazos de compasión y comprensión. La fe no es algo que se guarda únicamente para uno mismo. Es una fuerza que se expande, que se irradia a quienes nos rodean. Observe cómo la fe puede inspirarnos a auxiliar a quienes se encuentran en situación de necesidad, a brindar apoyo en momentos de adversidad. Imagine una comunidad unida en oración, compartiendo sus esperanzas y sus penas. En este encuentro, la fe se robustece y la compasión florece, creando una red de apoyo mutuo, un ejemplo tangible de la fuerza de la fe colectiva. Además, la fe no es estática, evoluciona y se transforma a lo largo de la vida. Es como una corriente de agua, moldeada por las piedras, los valles y las montañas que encuentra en su curso. Las experiencias, los desafíos, las alegrías y las tristezas que encontramos en el camino esculpen nuestra fe, volviéndola cada vez más profunda y significativa. Esta constante trayectoria de crecimiento es esencial para la madurez espiritual. Ahora, imagine usted mismo como un maestro artesano, esculpiendo su propia fe con cada experiencia. Finalmente, la fe es una fuerza que nos conecta con lo divino, con lo desconocido, con algo superior a nosotros mismos. Es una fuerza que nos inspira a buscar el bienestar, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Es la búsqueda incesante de un significado trascendental, de una profunda conexión con algo que trasciende el mundo material. Imagine la fe como un faro que, incluso en medio de la oscuridad, ilumina el camino, guiándonos en nuestra travesía existencial. Es una búsqueda constante, un viaje de autodescubrimiento que la fe nos permite emprender. La fe, como un río caudaloso, se manifiesta en innumerables corrientes, moldeadas por las experiencias, los desafíos y los descubrimientos que atraviesan nuestra vida. Cada corriente en sí misma lleva una belleza única, pero es en la confluencia de esos flujos donde se revelan la fuerza y la profundidad del río. La fe, en esencia, no es un destino fijo, sino un viaje, un continuo movimiento hacia un horizonte desconocido pero prometedor. Al contemplar la trayectoria recorrida hasta aquí, percibimos que la fe no es simplemente un concepto abstracto, sino una fuerza tangible que se manifiesta en cada elección, en cada acto de compasión, en cada instante de esperanza. Reflexionando sobre este viaje hasta el momento,
podemos observar cómo los hilos de nuestra discusión se entrelazan, creando una tapiz compleja y rica. Los sinuosos senderos de la fe, la fuerza inquebrantable de la esperanza y la búsqueda incansable de un significado más profundo convergen todos en un punto central: la profunda conexión con algo que trasciende el plano material. Es esta conexión, esta búsqueda incesante, la que nutre nuestro viaje y nos permite navegar las turbulentas aguas de la existencia. Es como un caleidoscopio, donde cada pieza, por sí sola, posee un brillo único, pero es en la composición del todo donde se revela la belleza y la complejidad de la imagen. La fe, en este contexto, no se presenta como una solución preconcebida, sino como un catalizador, un agente transformador que nos impulsa a cuestionar, a reflexionar y a actuar. La fe, más que un conjunto de creencias, es una actitud, una postura ante la vida repleta de valentía, resiliencia y humildad. Es una fuerza que nos mueve más allá de nuestras limitaciones, impulsándonos a buscar nuestra mejor versión, a construir puentes en lugar de muros, a sembrar la esperanza en medio de la adversidad. Esta perspectiva se asemeja a un jardín en constante evolución. A diario, nuevas flores brotan, nuevas semillas se plantan y el jardín se torna más exuberante y rico. En cada paso de este viaje introspectivo, la fe se revela como un guía, un faro que nos orienta en medio de las incertidumbres. La fe, al conectarnos con lo trascendente, nos permite trascender nuestras propias limitaciones, nuestra propia fragilidad. Es como un navío que, en medio de una tempestad, mantiene el rumbo, guiado por la brújula de la fe, incluso cuando las olas amenazan con sumergirlo. Y así, el camino a seguir se torna más claro, conduciéndonos a todos a un punto de encuentro con algo mayor, algo que trasciende nuestros pensamientos más profundos. Como un eco, las reflexiones se amplifican y el camino se torna más evidente. La niña, en su plegaria, no buscaba simplemente la tranquilidad de un mañana mejor, sino la fortaleza para afrontar el torbellino de la vida. La fe, como un río subterráneo, corría por debajo de la superficie, alimentando la esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Este peregrinaje, repleto de desafíos y descubrimientos, no se limita a una simple súplica, sino a un diálogo constante con lo divino, una inmersión en las profundidades del alma. Observando la trayectoria de la niña, la búsqueda de respuestas y la firmeza de su fe, percibimos que la verdadera oración no es un acto aislado, sino un estilo de vida. El sendero de la fe, como un laberinto, se revela en cada curva, en cada paso. No es un camino pavimentado, sino un sendero sinuoso que nos conduce a confrontar nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras fragilidades. Es en esta travesía de autodescubrimiento que la fe se fortalece, se vuelve más profunda y más significativa. Y es en ese proceso que el niño, al encontrar un gesto inesperado de gentileza, percibe la presencia constante de María, la protectora. La fe, entonces, no es una huida de la realidad, sino un encuentro con ella, una transformación que nos permite navegar las tempestades de la vida y, al hacerlo, la fe se manifiesta en cada acto de compasión y amor. La oración, en sus momentos más profundos, se convierte en un ancla en medio de la tormenta, un punto de apoyo seguro en un mundo en constante transformación. No es un fin en sí misma, sino un medio, un vehículo para la transformación interior. Es a través de este diálogo incesante, de esta búsqueda incansable, que la fe se manifiesta en nuestra vida cotidiana, entrelazándose con los hilos de nuestra existencia.
Y así la oración del niño, resonando entre las paredes de la humilde morada, encuentra eco en el alma del niño, elevándolo a un faro de luz, capaz de iluminar el camino de otros. El viaje, por lo tanto, no culmina con la consecución de un objetivo específico, sino que persiste en cada nuevo día, en cada nueva experiencia. La fe, como un jardín, requiere un cultivo constante, irrigada con el agua de la compasión y fertilizada con la tierra de la humildad. Y de este modo, con cada flor que florece, con cada fruto que madura, la fe se manifiesta de manera aún más bella y significativa. La fe, como un espejo, refleja nuestro alma, revelando nuestra belleza interior, nuestra capacidad de amar y de perdonar. El verdadero aprendizaje reside en reconocer que el viaje continúa y que la fe no es un destino, sino un proceso de transformación constante. La fe, como una llama, necesita ser alimentada con actos de compasión, con la búsqueda incesante de un significado más profundo, con la comprensión de nuestra propia fragilidad y la aceptación de nuestra humanidad. La verdadera práctica de la fe comienza ahora en cada paso, en cada respiración, en cada encuentro con nuestra propia alma, y así la criatura, iluminada por la fe, se transforma en un faro, un ejemplo para todos aquellos que la rodean.